saludo a los que observan, que participan de alguna manera con sus comentarios, con sus aportaciones, con su información a Morelos 3.0. Nos parece que es muy importante, en efecto, que medios sean al servicio de la sociedad, al servicio de causas específicas de la defensa de los derechos humanos. Es fundamental para construir una cultura de respeto a los derechos humanos, y comentaré en la medida de mis posibilidades con mi nombre, José Martínez Cruz, coordinador de comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, para transmitir los temas que abordamos y que nos parece que es fundamental para construir una cultura de respeto a los derechos humanos. Tuvimos conocimiento de estas fosas clandestinas precisamente a partir de la denuncia formulada por la familia de una de ellas, de Oliver, que demostró que a su familiar lo habían secuestrado, desaparecido y que posteriormente fue localizado sin vida. La fiscalía le avisó que estaba localizado y posteriormente dio autorización para que se hicieran unas periciales. Desafortunadamente, cuando fueron a reclamar ya el cuerpo, porque había pasado algún tiempo, ya no encontraron, ya no les regresaron el cuerpo, y fue localizado en esa fosa clandestina en Tetelcingo, que la Procuraduría señala que es una fosa común. Pero el problema es el siguiente: está claro que hay protocolos que se deben apegar a derecho, tanto para las víctimas, tanto para personas que no son identificadas y que después de un cierto periodo, y algunos en efecto tenían algunos años ya de haber sido localizados, se tienen que seguir rigurosamente esos protocolos para darle legalidad, certeza jurídica, garantizar precisamente que familiares de desaparecidos tengan esa referencia de que pudiera ser que alguno de sus familiares estuviera en ese lugar, cosa que no ocurrió. Está documentado claramente, sin embargo, que sí dieron órdenes, que hay oficios, que por lo tanto hay responsabilidades de quien, incurriendo en omisiones de certidumbre jurídica y de trato humanitario a tanto los cuerpos de personas que fueron privadas de la vida, como sus familiares que los buscan, deberían de tener un trato adecuado con la dignidad que requieren las personas. Aquí agregamos, sin embargo, un elemento, además de que se deben de esclarecer todos los casos, porque hay diversas versiones. Primero se hablaba de una cantidad, posteriormente se ha modificado, pero los familiares hablan de 150 casos. La Fiscalía reconocía 105, posteriormente reconoció 118, pero incluso dentro de esos 118 hablaban cuando menos de 12 casos documentados de que no tenían ninguna indicación acerca de su identificación. Pero entonces hablamos de otro problema más grave aún, que es una llamada biotecnología del poder, que utiliza la práctica de la detención-desaparición y que en el caso de los 43 de Ayotzinapa quedó evidenciada ya por todas las investigaciones nacionales e internacionales, sobre todo del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es una vieja estrategia política de desaparición de personas vivas, y en este caso incluso de cuerpos. ¿A qué responde esto? Responde a una práctica de borrar evidencias sobre personas que fueron privadas de la vida o de la libertad, porque en ocasiones hay muchos que son desaparecidos, que pueden estar en esas fosas clandestinas, pero muchos que no se sabe su paradero, que en ocasiones fueron llevados a campos militares, que fueron llevados a cárceles clandestinas o sacados del país y cambiándoles el nombre, amenazándoles de que si regresaban, quienes serían afectados serían sus familiares. Eso lo documentó el Comité Eureka, lo documentamos a través de investigaciones diversas que hemos participado a lo largo de estos años, diversas organizaciones de derechos humanos. Por lo tanto, para nosotros este caso de las fosas en Tetelcingo tiene que servir, uno, para aplicar los protocolos de búsqueda y localización de todas las personas; dos, respetar plenamente los derechos de las víctimas; y tres, acabar con una tecnología del poder de utilizar todos los instrumentos del Estado para desaparecer personas. Eso nos parece que son tres aspectos que deben ser contemplados en esta investigación. Bueno, es fundamental que haya un monitoreo, una intervención de parte de organismos internacionales que han demostrado que por su autonomía, su independencia frente a los poderes locales, frente a grupos que controlan en muchas ocasiones las investigaciones locales,
pueda ser un auxiliar muy importante. No sustituye plenamente, pero dado la descomposición institucional que existe en nuestro país, sería muy importante que especialistas, que peritos internacionales pudieran tener una presencia, evidentemente. Es decir, las víctimas requieren un acompañamiento para el esclarecimiento a fondo. Si esto es con una observancia y una participación de organismos internacionales, ya se ha demostrado en México y en otros países también que puede contribuir de manera muy importante por las capacidades, por el conocimiento, por la independencia que pueden mostrar frente a autoridades que en muchas ocasiones no han cumplido con su responsabilidad. Sí hay una serie de omisiones que precisamente abundan en la irresponsabilidad por parte de autoridades que ya está claro que hubo órdenes, esas órdenes las cumplieron violando derechos y por lo tanto hay responsabilidades. Es decir, aquí evidentemente hay una acción y una omisión. La acción es ordenada, es directa, hay oficios y hay una omisión en el cumplimiento de los protocolos y de la normatividad que existe ya y que México está obligado a cumplirlo en el marco de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de personas desaparecidas y que no fue cumplido. Es decir, por lo tanto, se tiene que tomar las medidas para evitar repetición de una grave violación de los derechos humanos como es la inhumación de tantos cuerpos en una fosa clandestina desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de la Procuraduría ha argumentado que es una fosa común y que hay muchas en el país, pero aquí en Morelos, además de esa fosa, existió un antecedente histórico en Amilcingo, en donde se localizó una fosa con muchos cuerpos de desaparecidos, justamente cuando se estaba investigando el caso de José Ramón García Gómez, y otras fosas clandestinas en la zona sur, Amacuzac, Puente de Ixtla, fundamentalmente, en donde han encontrado igualmente a muchos cuerpos de personas que se les buscaban. Entonces, el agravante es que tanto en el caso de Amilcingo fue por parte de policías, como en este caso por parte de agentes del Ministerio Público. En el caso de Amacuzac y Puente de Ixtla pudieran haber sido grupos criminales, pero no sabemos por qué. Pues porque en muchas ocasiones son elementos policíacos que participan en las desapariciones y de repente encontramos que gente que se llevó, como Alan Cerón, por ejemplo, se lo llevaron de aquí a Altavista, se lo llevaron a Guerrero y desapareció, y después localizaron su cuerpo en un lugar ahí en el estado de Guerrero. Fueron elementos policíacos los que se lo llevaron. Entonces, ¿por qué razón podemos tener la certeza de que solamente son grupos criminales? En muchas ocasiones la diferencia o la frontera entre el grupo criminal y el grupo policíaco no queda claro. Hay responsabilidades del Estado. El primero, que no haya impunidad; el segundo, que haya justicia; y el tercero, que haya verdad. Son una triada de elementos que evidentemente garantizarían la no repetición de los hechos. Quienes cometen un delito y no son sancionados tienen carta abierta para seguirlos cometiendo, o son un factor para que otras personas que dicen, pues si no les hicieron nada, si el nivel de impunidad está en el 90 y tantos %, hay esas posibilidades tan mínimas de ser sancionado, evidentemente que es la carta para que se repitan cosas. Son aspectos fundamentales de política de Estado, políticas públicas que se tienen que modificar, y solamente se van a lograr en la medida en que vayamos al fondo de la cuestión para desmontarlos, para erradicar esas prácticas violatorias de derechos humanos. Corriendo. Agradeciendo su atención, queremos invitar a participar en el foro en contra del feminicidio y por la alerta de violencia de género, que llevaremos a cabo este 25 de noviembre a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el objetivo de analizar, documentar lo que está ocurriendo y la manera de acabar con la violencia hacia las mujeres, que este 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de las Mujeres. Gracias.